poner a grabar. Bueno, hola a todos y a los que vayan a ver esta clase posteriormente. Vamos a compartir pantalla. Y voy a ir a las notas. Bueno, muy bien. Hasta en la clase pasada arrancamos, bueno, estuvimos viendo, no arrancamos, no, ya había otra clase que habíamos empezado. Estuvimos viendo algunos aspectos del análisis de dominio de frecuencias, estuvimos viendo, tratar de entender lo que era la representación espectral de una serie de tiempo, tratar de entender lo que era el espectro poblacional, cómo definirlo, qué sentido tenía trabajar con eso, que era nuestra herramienta de identificación, entre otras cosas, pero que así como la función de autocorrelograma y autocorrelograma parcial eran nuestras primeras herramientas de identificación en el dominio del tiempo, en el dominio de las frecuencias, el espectro jugaba un papel equivalente que nos iba a mostrar, nos iba a dar un panorama sobre las distintas periodicidades relevantes, o más o menos relevantes en lo que era la definición del proceso generador de datos que estábamos trabajando. Después de eso trabajamos analizando lo que llamábamos la función de transferencia, que de alguna manera era como meternos en la concepción de que toda serie yo la puedo ver como un filtro respecto de un ruido blanco. Eso lo vimos también al principio cuando vimos dominio del tiempo, y en la medida que yo puedo mirar esto como un filtro, en el sentido de que tengo siempre un ruido blanco de partida, le aplico un filtro que le introduce, le magnifica, le saca o le reduce ciertas periodicidades y me da lugar a una serie de tiempo nueva. Dependiendo de cuál es el filtro, puedo partir de un ruido blanco y llegar a un AR1, puedo partir de un ruido blanco, llegar a un MA, puedo partir de un ruido blanco y llegar a un ARMA PQ. Siempre puedo expresarlo de esa manera, tener epsilon de este lado, y de este otro, y en el medio lo que me queda es ese filtro, con distintas formas. Ese filtro lo que le da es justamente eso, me filtra frecuencias, algunas las deja pasar, otras no, y cuando las deja pasar las puede amplificar o disminuir su peso. Entonces, la función de transferencia de alguna manera lo que hacía era mostrarnos eso, qué era lo que estaba pasando. En ese filtro que uno define, cuál es el filtro, me mostraba, me permitía ver justamente ese efecto del filtro, cómo deja pasar o cómo no deja pasar ciertas frecuencias, y de qué manera cuando las deja pasar las transforma. Entonces habíamos visto no solamente esto en términos generales, sino con algunos ejemplos específicos de filtros. Y esos ejemplos específicos estaban elegidos porque más adelante los vamos a usar con muchísima asiduidad, justamente con el objetivo de lograr ciertas transformaciones. Pero habíamos visto que algunos de esos filtros, o por lo menos los 3 filtros con los que estuvimos haciendo las cuentitas juntos, eran filtros que no eran lo que uno podía llamar un filtro ideal. O sea ¿qué es un filtro ideal? Un filtro ideal es aquel que deja pasar, o sea, toma la frecuencia de partida y la deja pasar igualita, o sea, la multiplica por 1 para el proceso de llegada, y las que quiera anular las anula, o sea, hacer exactamente lo que yo quiero. Ese sería, yo quiero un filtro que haga tal cosa, diseño el filtro, y en ese filtro diseñado me propongo ciertos objetivos. El filtro ideal es el que hace exactamente eso, ni más ni menos. Habíamos visto que estos filtros que usamos no son filtros ideales, sino que muchas veces incorporan distorsiones adicionales a la serie. ¿Qué quiere decir esto? Que uno piensa ese filtro con un objetivo y ocurren muchas otras cosas que desde el dominio del tiempo, más allá de que uno lo pueda ver a través del efecto en la serie de llegada, digamos, en la serie del output, no siempre es tan fácil verlo como si analizamos propiamente la función de transferencia de ese filtro. Entonces, por ejemplo, habíamos visto la diferencia regular,
que es, por ejemplo, este gráfico acá que está en rojo, que me representa la función de transferencia, en donde efectivamente, si el objetivo es anular la frecuencia cero, lo hace, pero luego ocurren otras cuestiones reales, algunas les baja el peso, son las que estarían por debajo de 1, todas esas frecuencias van a tener un peso menor en la serie de llegada, y las que están hay una sola que va a quedar con su mismo peso que en la serie de entrada, y hay un montón de otras frecuencias que se ven realzadas hasta magnificarlas, que se multiplican por 4. Esas en general, a medida que las frecuencias crecen, digamos, a medida que me voy desplazando a las frecuencias más próximas a pi, las más grandes, ese impacto, ese efecto de magnificar su peso se incrementa. ¿tá? En el caso de la diferencia estacional ocurren cosas diferentes, es otro filtro y ocurren otras cosas. Algunas frecuencias las deja en cero, otras que son intermedias las realza, no necesariamente las mayores, sino frecuencias intermedias, las realza, y otras, hay solamente 1, 2, 3, 4 que deja en 1, algunas digamos, les baja su peso, y después otras también las aumenta. Pero de una manera diferente a lo que estábamos viendo en el filtro diferencia regular. ¿tá? Entonces, bueno, en definitiva, como para hacer ese resumen de lo que habíamos visto hasta ahora, que obviamente cada una de esas cosas tenía su detalle, íbamos viendo qué significaba cada cosa. Lo que vamos a arrancar hoy es meternos ya con el tema estimación, pero desde el punto de vista de la estimación del espectro. Hasta ahora nosotros hablamos del espectro teórico. ¿Se acuerdan que había siempre un supuesto detrás que era que nos estamos manejando en un mundo estacionario? Eso sigue vigente. Pero lo que vamos a tratar de hacer es de movernos desde un espectro teórico, que es con lo que trabajamos, a poder hacer una estimación de ese espectro. Y vamos a ver que hay distintas alternativas. Entonces, la idea es poder recorrer esas distintas alternativas, observar las diferencias a las que llegamos en la estimación del espectro cuando utilizamos métodos alternativos de estimación. Vamos a ver que, por lo menos nosotros en el curso, vamos a ver como tres alternativas o formas distintas de estimarlo. El más, podríamos decir, el más intuitivo, el más directo, que es el periodograma muestral, que lo vamos a ver ahora, a continuación. Luego vamos a ver dos tipos alternativos de estimaciones, una que implica una estimación de tipo paramétrico, y en otra que es súper interesante nos vamos a meter con lo que sería la estimación no paramétrica. ¿Ustedes cursaron el curso de no paramétrica? No. Yo sé que Sofía viene de economía, Maximiliano, vos creo que no, vos sos de la licenciatura de estadística puro, ¿no? Sí. Está. Y Cristian, y Nicolás, perdón, Nicolás, no me acuerdo, Nicolás creo que hacía economía. Sí, economía. Está. Una cosa que les pregunto esto por lo siguiente, porque ese curso que no sé si este año lo sigue dando Marco, no, me parece que es el segundo semestre, pero ese curso está súper bueno, y nosotros vamos a hacer como una primera aproximación de lo que puede ser trabajar con una perspectiva no paramétrica. Los economistas, por ejemplo, no tenemos ningún curso de este tipo. Sin embargo, cuando, por ejemplo, Federico y yo hicimos algunos cursos de la maestría en por ejemplo, microeconometría, se utilizan también algunos elementos de estimación no paramétrica y que uno no sabe de dónde salen. O sea, te dicen, bueno, hacemos esto, como yo ahora les voy a contar, se hace esto, pero que hay toda una aproximación desde una perspectiva no paramétrica que está súper bueno, que muchas veces se utiliza y a veces no tenemos el fundamento. Entonces, nada, les quería contar eso porque
porque bueno, no solamente acá vemos como una puntita de esos temas, sino que tienen, digamos, como otros aspectos que son muy útiles y que no nos son ajenos a los economistas en cuanto a, quizás no la profundización, pero sí en lo que se termina utilizando, ¿tá? En series de tiempo, básicamente cuando trabajamos, no sé, yo no lo he visto de manera tan utilizada. Sin embargo, en esta parte de la parte de estimación del espectro, sí la vamos a usar. El que yo no lo haya visto no quiere decir que no haya un montón de metodologías que lo utilicen y para mí me sean desconocidas, pero digo, en principio sí lo he visto en microeconometría que lo utilizaban y nadie nos contaba de dónde salía eso. Hacemos esto y bueno, uno confiaba en que eso era así, punto. Bueno, lo que uno hace, como lo mismo yo ahora les voy a contar algo y van a saber que es así. Bueno. Pero me gusta contarles esto y su vínculo con otra materia de la licenciatura, porque a veces nada, puede ayudar a que si hacen ese curso, nada, visualicen estas cosas. Bueno, pero pasemos entonces al periodograma muestral. Una forma súper directa de estimar el espectro, ¿se acuerdan que nosotros lo podemos escribir al espectro? Olvídense de los gorritos, que son los estimados, ¿no? Lo podíamos escribir como 1 sobre 2pi por el gamma 0 más 2 por la sumatoria, y acá lo que tomamos son un conjunto de frecuencias, de los gamma de j coseno de wj. Estos gamma, que son las funciones de autocorrelación, naturalmente se pueden estimar, ¿tá? Y ahí también no precisamos haber llegado a estimación de la función de autocovarianza, sino que uno, así como se puede intuir, ustedes pueden intuir que puedo tener estimaciones de la varianza y estimaciones de las autocovarianzas, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente el periodograma básicamente estima el espectro sustituyendo las gamma 0 y las gamma j por sus correspondientes estimaciones. ¿Se acuerdan que el gamma 0, por ejemplo, es la esperanza de xt por xt, que es igual a la esperanza de xt menos mu por esperanza de xt menos mu? Bueno, ese mu estimado, que es podríamos tomar como estimador del mu el promedio, y así sucesivamente ir sacando las gamas, ¿tá? O sea que esas son muy intuitivas. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodograma? Bien, el periodograma estimado consiste en tomar la fórmula del periodograma poblacional y sustituir lo único que es sustituible por estimaciones, que serían las gamma de j, ¿tá? Entonces, así llegamos a esta estimación del periodograma. Lo que sigue ocurriendo es que el área, si no se modifican, digamos, estas propiedades, que el área bajo la curva sería la varianza muestral. Y sigue ocurriendo también la propiedad de que es simétrico en torno a la frecuencia 0, de manera que lo puedo escribir como está allí. Acá estaba entre menos pi, pi, acá lo vemos entre 0 y pi, por eso lo multiplicamos por 2. Y entonces ahora pensemos lo siguiente, vamos a escribirlo de otra manera. Vamos a suponer que tenemos un número t de observaciones, por ejemplo, de manera conveniente voy a tomar t como impar, para que sea más fácil para mí expresarlo, y lo que hago es, divido en 2, ¿no? De manera que podría encontrar t menos 1 dividido 2, distintas funciones periódicas, ¿tá? Voy a agarrar y decir, bueno, de todas estas t, la mitad voy a dividir una cantidad m de frecuencias, y a partir de ellas voy a aproximar lo que sería la trayectoria de Y. Entonces vamos a tener, si tomamos estas m frecuencias, vamos a tener W1, W2 hasta Wm frecuencias. Bueno, ¿cómo serían cada una de ellas? Bueno, tengo el largo, que es 2pi, ¿no? Lo divido entre t, y ahí voy teniendo mi frecuencia fundamental sería 2pi sobre t, luego tengo 4pi sobre t, y así sucesivamente hasta llegar a Wm.
Ahí tendría las frecuencias. Y lo que yo podría hacer sería como reconstruir, digamos, de acuerdo a lo que vimos de la representación espectral, a Y sub t a través de esto, ¿no? O sea, una sumatoria, en este caso, por ejemplo, de m frecuencias, y las puedo escribir a Y sub t, a la serie Y sub t, como alfa de j por el coseno de wj, t menos 1, más el delta sub j por el seno más epsilon t. Podría, por ejemplo, en una primera aproximación, hacer esa estimación a través de ajustar una regresión lineal y obtener los valores estimados de alfa de j y delta de j, que tendrían, y este mu gorro, que sería, en este caso sería la media, y los otros serían estos coeficientes que se acuerdan que tenían ciertas características especiales. En este caso, en vez de representarlo por una integral, lo hacemos como una sumatoria porque seleccionamos un número finito de frecuencias para representar a Y sub t. Bien, Fuller estudió esto hace ya bastante tiempo y determinó que la distribución asintótica del cociente entre el periodograma y el espectro poblacional, que es lo que tenemos acá, 2 sobre el espectro estimado sobre el espectro poblacional, tiende, digamos en términos de distribución, a una G cuadrado con 2 grados de libertad. Eso considerando que el W es distinto de 0 y considerando que tenemos un tamaño muestral suficientemente grande, o sea, tenemos unas cuantas observaciones, no tenemos 10 o 20 observaciones de Y sub t. Entonces, esto ocurre para esta convergencia, digamos, se da ya sea para un W o para cualquier otro W. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Es que yo puedo de alguna manera ver esas propiedades del periodograma, en el sentido de que es como un estimador del espectro, y lo puedo ver como una variable aleatoria que sigue una distribución G cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Tendría esperanza 2, y por tanto el periodograma va a ser un estimador asintóticamente insesgado del espectro. Pero, ¿qué va a pasar? La varianza de ese estimador, que es el periodograma, que no depende de t, no proporciona un estimador consistente del espectro para una frecuencia dada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aumento el tamaño de la muestra, porque no depende de t, si yo aumento el tamaño de la muestra, lo que ocurre es que no me va a mejorar la estimación. Porque ¿qué es lo que ocurre? También aumenta el número de autocovarianzas que tengo que estimar. Entonces, por otro lado, también se calculó la varianza, la varianza del G cuadrado con 2 grados de libertad, que es 4, que es, digamos, cómo se distribuiría esa proporción entre el espectro poblacional y el estimado. Lo que implica es que el desvío del periodograma es prácticamente igual al valor del espectro. Y eso es un problema. ¿tá? Tenemos que es un estimador insesgado en el sentido que la esperanza del periodograma tiende a ser similar al espectro poblacional, pero ¿qué es lo que ocurre? La varianza del estimador del periodograma es prácticamente tan grande como el valor del espectro. Y eso van a ver que eso es un problema. Esto último, lo que dicen las presentaciones, dice, bueno, acá tenemos por lo menos dos consecuencias importantes de esta última característica. Obviamente que sea sesgado no es un problema, pero que tenga una varianza gigante sí lo es. Entonces, de alguna manera, me descartan un poco al periodograma como el estimador por el cual yo voy a guiarme usualmente. Lo voy a tener presente, pero yo les voy a mostrar, y vamos a ir viendo para distintos procesos, la diferencia entre lo que resulta de este estimador y de los otros alternativos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los intervalos de confianza van a ser amplísimos. Fíjense que
el desvío es tan grande como el propio espectro, y por tanto prácticamente carecen de sentido, porque ahí adentro entra cualquier cosa. Y lo que ocurre es que justamente como tiene una varianza muy grande, lo que ocurre es que este periodograma es sumamente irregular. Y va a presentar picos que quizás sean, ¿qué quiere decir que no corresponden al proceso? Que son el resultado de esa estimación y no necesariamente son un indicador de que refleja la periodicidad de la serie. ¿Entienden? Es el resultado de una, no diría mala estimación, pero de una estimación que, aunque no tiene sesgo, tiene una varianza muy, muy grande. Dado esto, vamos a ver, les voy a mostrar, esperen que les voy a mostrar en el R una cosita. Déjenme ver. Si, yo después les voy a colgar este script. Si nosotros instalamos el paquete TSA, yo les voy a mostrar cómo se puede... ¿ustedes ven? ¿Están viendo la pantalla del R? Sí, sí, sí. Una pregunta, ¿TSA es de series en general o es para esto de espectro nomás? Es de series en general, pero tiene muchas cosas, entre otras cosas esta parte de espectro. ¿Tá? Entonces, bueno, les voy a mostrar una comparación de lo que sería, lo que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros vimos el otro día distintas formas del espectro en términos teóricos? Bueno, ¿cómo obtenerlas? ¿Tá? En el R, bueno, generamos, por ejemplo, primero un conjunto de normales, 2500, con media cero y varianza 3, y podemos dibujar. Esperen que, bueno, no importa, acá lo limpio, y así me queda en principio solito esto, lo pueden ver mejor. Sencillamente está dibujado el ruido blanco, ¿está? Normal. Y para ese ruido blanco, por ejemplo, podemos calcular y dibujar la función de autocorrelación y autocorrelación parcial, que básicamente está adentro del intervalo de confianza, excepto en algunos puntos, pero que es parte de la estimación. Seguramente si en vez de generar 2.500 yo genero 5.000, probablemente no veamos nada por fuera del intervalo de confianza. ¿Tá? Eso se los dejo para que ustedes jueguen con eso, que es lo de siempre. En la medida que aumentas la cantidad de simulaciones, te acercas mucho más a las características propias de lo que sería el proceso poblacional. Entonces, hay un comandito que se llama armaspec, que justamente les permite dibujar. Yo acá les puse esto para que se acuerden que una posibilidad, si uno no se acuerda o necesita ayuda sobre un comando, lo corres y acá te aparece, más allá de que uno lo puede escribir, ¿tá? En el help, pero con este comandito también te trae la ayuda. ¿Tá? Entonces, ¿en qué consiste el armaspec? Vos le tenés que dar cuál es el modelo y el tipo te hace el dibujito del espectro. ¿Tá? En este caso, por ser un ruido blanco, lo puedo expresar exactamente como un Ma1 cuyo tita es 0, ¿tá? Y me queda solamente el ruido blanco. Entonces, bien, lo dibujamos, otra vez, bueno, lo dejé, esperen que lo limpio para que me quede uno solito y se pueda ver. ¿Qué es lo que esperan de un espectro del ruido blanco, si se acuerdan? Que me quede una raya, ¿no? Continuo, todas las frecuencias valen lo mismo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en realidad genero un Ma? ¿Tá? Un Ma con un coeficiente tita igual a 0,5. Entonces voy a partir igual la pantalla en dos porque les quiero mostrar cómo sería el espectro del Ma con tita 0,5 o con tita menos 0,5. ¿Tá? Sencillamente, lo único que dice este script es que fijo previamente el valor del coeficiente y después le digo que el modelo es ese.
¿tá? Entonces lo hago junto para que lo veamos y lo podamos comparar, y esto de alguna manera no es nuevo, es lo que habíamos visto la otra vez en las presentaciones, solamente que les muestro cómo lo podemos generar desde el R, que es la manera en que lo usamos para hacer la presentación. Cuando el coeficiente es positivo, o cuando el coeficiente es negativo, pesan de manera diferente los distintos... las distintas frecuencias. Miren una cosa, por las dudas. Ven que acá, bueno, no sé por qué no lo puedo agrandar. Creo que es porque ya lo tenés abierto en otra ventana. ¿No? No importa. Lo que quiero mostrarles lo hago de nuevo. Lo limpio, no la veo, por eso no sé qué, capaz que hice algo que me equivoqué y no lo vi. Lo limpio de nuevo y lo voy a dibujar y les quiero mostrar, hoy no tengo la motricidad fina muy... Bueno, no importa, lo ven igual ahí abajo, ¿no? Sí. Aparentemente, yo escribí acá tita 0,5 y acá tita menos 0,5. Y sin embargo, con el tita 0,5, acá las frecuencias que más pesan son las más altas, por el contrario de lo que esperaba. ¿Pero por qué es eso? ¿Ven que acá está escrito ma igual menos tita? O sea que este se corresponde con un tita de menos 0,5, no me acuerdo por qué lo había escrito así, ahora me doy cuenta que lo había escrito al revés, pero quiero que vean que no es incoherente, sencillamente que acá este se corresponde con el espectro de un ma cuyo tita es menos 0,5, y este es el espectro de un ma con un tita 0,5. Por eso en este pesan más las frecuencias más bajas, y en el otro pesan más las frecuencias más altas. ¿Tá? Bien. No les voy a mostrar, bueno, les voy a mostrar esto por lo siguiente. ¿Cómo sería si tengo un Ma2? Les fijo sencillamente los parámetros, ven que acá sí están tomados como, otra vez igual, menos C y menos tita 1 y tita 2. Y, ¿qué es lo que pasa? Me quedaría de esta manera. Yo lo que quiero que ustedes vean es que A es un objeto, ¿tá? Que tiene, esperen que voy a correr para acá las imágenes nuestras, ¿tá? A es un objeto y miren todo lo que tiene. Ahora vamos a ver lo que tiene dibujadito ahí, escrito en el R. Tiene tanto los valores del espectro como los valores de las frecuencias. Esperen que a ver si lo ubico, donde está escrito acá la peso frec, y acá se ve que lo corrí antes y me quedó ahí, no importa. Ahora se los muestro. ¿Se acuerdan que yo lo que puedo ver es lo que tiene el objeto? Primero, ¿qué tipo de objeto es? Es una lista. Después puedo ver, si quiero obtener por un lado los valores correspondientes al espectro, esto que estaría en este eje, o las frecuencias, lo puedo separadamente pedírselo. ¿Tá? Por lo tanto, ustedes pueden, si quieren, dibujarlo aparte, o pueden observar lo que les interese, porque acá tienen también los valores, no solamente el gráfico. Lo que quiero decir es que esto genera el espectro, guarda los valores en ese objeto, y ahí tenemos unas cuantas cosas. ¿Tá? Bueno, otro ejemplo más, nada más para mostrarles cómo sería, se ve que, sí, iba al Zoom, chiquilines, estoy cada vez peor, estoy cada vez más lela, lo voy a hacer otra vez. Iba siempre a la pantallita del Zoom y por eso no veía esta. Bueno, acá tenemos un autorregresivo, y acá vieron que acá sí dice AR igual phi.
Acá sí toma directamente el valor del parámetro. Si el valor del parámetro es 0,9, tenemos que pesan muchísimo las frecuencias bajas. Si es menos 0,9, pesan muchísimo más en la varianza las frecuencias bajas. ¿Está? Bien, y ahí pueden jugar un poquitito más, no lo voy a hacer con ustedes ahora, pero lo que les quería mostrar, todo esto venía a que les quería mostrar cómo quedaba el periodograma. Y acá. Imagínense que simulo, esto del comando simular lo habíamos visto, sencillamente simulo un +1 con un θ igual a 0,2. Así que utilizo el comando arimasim, le doy el valor del parámetro dentro de esta lista, digo que el coeficiente quiero que sea 0,2, que me simule 500 observaciones. Podría pedirles más, bueno, lo de siempre, ¿está? Bien, lo simulo. Voy a hacer el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial de ese MA, ¿tá? Básicamente lo que vemos es esto, es solamente un solo autocorrelación y autocorrelación parcial. Y lo que quiero mostrarles ahora, esto básicamente sería como mirar identificación desde el dominio del tiempo y ahora utilizar el espectro como herramienta para identificación también. Pero les quiero mostrar cómo quedaría, ¿se acuerdan que vimos el de un MA? Voy a traerlo acá. ¿Cómo sería el original, el teórico? No el original, el teórico. Esperen que me lo traigo acá, así no hago lío. Y me lo traigo para acá abajo para mostrarles lo que les quiero mostrar. Si en vez de tener ese valor, tiene 2, bueno. Porque acá le he sacado, ya está, así. ¿Cómo sería el espectro si hacemos el espectro poblacional? Y ahora les voy a mostrar cómo quedaría si nosotros hacemos un espectro estimado a través del periodograma. Este sería la estimación, este sería lo que yo esperaría ver en términos del teórico. Esto es como me quedaría si yo utilizo el periodograma para estimar esto. Sí tiene, digamos, una parte de la curvita, pero vieron que tiene... bueno, sí, ahí está. En términos estadísticos, una porquería. Digamos, es muy feo, muy sucio, cuesta mucho lograr identificar. Sé que hay algunas frecuencias por acá que me indica que parece que son las que pesan más, sin embargo, miren en el teórico, lo que sí está claro que estas de por acá pesan menos, pero es muy sucio. O sea que lo que yo quería mostrarles es esto que les estaba diciendo desde el punto de vista teórico, digamos, cómo se puede visualizar con una serie simulada. Imagínense con una serie real en donde normalmente ya tenés como otras suciedades, digamos, qué es lo que puede ocurrir. Entonces, esto es lo que de alguna manera nos lleva un poquito a descartar esta opción, ¿tá? Vamos a ver entonces ahora una opción diferente para estimación del espectro, pero que tenemos que entender lo que es el periodograma porque lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que hace esta otra opción en términos muy burdos? Dice, bueno, bien, yo puedo usar el periodograma, pero sé que tiene sus problemas, ¿no? Entonces, una manera de poder alisar toda esa cosa loca que tiene, esa varianza gigante que tiene el periodograma, es promediar esos valores. Me voy a parar cercano a cada W y voy a hacer promedios.
intuitivamente parece, digamos, le vas alisando todos esos picos, se los alisas. Entonces, para cada frecuencia se van a ir promediando los valores que obtenés del periodograma en un entorno de ese W. Obviamente, este estimador va a estar determinado por la amplitud de ese rango, ¿no? Si yo me pongo muy cerquita, tomo un rango chiquitito en torno a W, probablemente le saque poco toda esa volatilidad que tenía el periodograma. Si tomo un rango muy grande, bueno, lo voy a recontraplanchar. O sea que tengo que encontrar un equilibrio, ni mucho ni poco, porque si lo plancho y tengo solamente, llego a una sola, a una raya, digamos, me llega un ruido blanco que no es lo que quiero. Entonces, el tema va a estar centrado en cómo defino, ya sea esa ventana y cómo pondero alrededor de W las otras frecuencias. Ese va a ser como el kit de la historia, ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer primero, por ejemplo, es definir cuál va a ser el largo de esa ventana. Esa ventana, me refiero a el conjunto de valores en donde W la frecuencia, cada una, ¿no? Yo voy a moverme, esto mismo lo voy a hacer para cada W del periodograma, ¿no? Pero me paro en el primer W que tengo y genero defino un rango de valores, hacia la derecha y hacia la izquierda, que acá lo llamo WJ menos M y WJ más M. Y obviamente ese largo va a ser, el largo de esa ventana va a ser 2M más 1, el valor de W más las 2M del otro lado. Y va a estar siempre centrado en W. Entonces, este tipo de estimadores, en realidad, tiene un supuesto detrás, y es que lo que ocurre en el entorno de W es muy parecido a lo que le pasa a W, ¿no? Si yo creo que en W hay un valor del espectro y pegadito a W tengo el pico máximo, si yo lo promedio, voy a sacar ese pico máximo y no lo voy a estar viendo. Entonces, en realidad, lo que yo supongo es que muy próximos a W y dentro del intervalo ese que yo selecciono, el espectro es relativamente constante en esas frecuencias que seleccione, ¿no? En esa banda que acá llamo banda B, por ejemplo. Y uno de los resultados que Fuller generó es que si yo tengo un espectro estimado en el valor de la frecuencia W y tengo el espectro estimado en el valor de la frecuencia lambda, por ejemplo, son aproximadamente independientes cuando las muestras son grandes, cuando esos dos valores de la frecuencia son diferentes, ¿tá? Entonces, a partir de estas condiciones, yo puedo estimar el espectro como un promedio ponderado y obtener, digamos, la estimación del espectro como esa ponderación para ese conjunto de frecuencias que definí. Y entonces puedo promediar esas variables que son independientes y reducir así la variabilidad que tenía el periodograma muestral. Entonces, ¿cómo me quedaría si yo lo escribo? Bueno, me queda el espectro estimado multiplicado por los correspondientes ponderadores, ¿no? Para cada W le puedo dar un ponderador. Ese ponderador puede ser uno o puede ser distintos. Ahora después eso lo vamos a ver. O sea, en el entorno de W que yo me marqué, cada una de las frecuencias que está a la izquierda o a la derecha, ¿pesan todas igual? ¿Pesan distinto? Las que están cerca de W pesan mucho más que las que están más lejos que W. Ahí tengo como distintas alternativas y decisiones que puedo tomar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahora después les muestro un dibujito. Entonces, este ponderador que llamo K de WJ más H, WJ, digamos que me marca esa ventanita, es lo que puedo llamar ponderador, es lo que usualmente se llama ponderadores de kernel. Y lo que hace es asignarle un peso relativo a cada frecuencia. De modo que cuando vos tomás toda la ventana, finalmente quede una, ¿no? Quede uno.
Entonces, la formulación de esos ponderadores es también una decisión que estoy tomando. Estoy tomando el largo de la ventana, estoy tomando la otra decisión sobre el peso de cada una de las frecuencias que están en torno a ese W. Y bueno, lo que hace es, permite que cada uno de esos WJ puedan pesar distinto. Lo que me va a decir el término H es la distancia de cada frecuencia respecto al WJ de interés, o sea, me está dando el largo que vas a tomarte. Y lo que ocurre es que si esto suma 1, si los que están más cerca de W pesan más, los que están más lejos pesan menos. Les voy a mostrar, a ver si estaba acá el dibujito. Una posibilidad es pensarlo de esta manera, ¿no? Me pongo esto que dice 0, es como si fuera la frecuencia que yo elijo, y después digo, los que están cerquita de acá tienen un peso primero más grande, que después se va anulando, y así, algo del estilo, ¿está? Eso yo lo puedo definir. Otra posibilidad es, en realidad, decir como que tienen un peso similar cada una de las W. Entonces, por ejemplo, voy a venir a, todo esto está definido mejor dicho, implementado en un paquete, en una función del R que se llama spec.program. Y no es program, es program más compacto, PRgram. Que lo van a ver en las notas está. Todo esto está también en las notas un poquito más detalladito. Entonces, el kernel que utiliza por defecto el R para estimar el espectro poblacional es un kernel que tiene un nombre que se llama el kernel de Daniel modificado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería? Imagínense que toman L, otra vez al largo de ese rango, que es 2M más 1, y entonces, ¿cómo serían los ponderadores de acuerdo a este kernel modificado? Bueno, vos tenés el del centro, pesa 1 sobre L menos 1, L acuérdense que es el largo, y después lo que tenés son pesos cada vez más chicos. Si fueran 3, sería de esta manera. Entonces, ¿cómo sería el peso? Un medio, un cuarto y un cuarto, por ejemplo. ¿Está? Otra posibilidad es que vos digas que te vas a tomar como son como una especie de media móvil, ¿no? Termina operando no como una media móvil, como la llamamos en series de tiempo, como un proceso estocástico, sino media móvil como promedio móvil, ¿está? Y, por ejemplo, otra alternativa es que si yo fijo un L igual 5 y un M igual 1, me podría quedar ponderadores de este tipo. Esto es lo que me hace, digamos, el R. El del centro es el que pesa más, 6 sobre 16, y lo que tengo es 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 frecuencias, de las cuales a la del centro pesa 6 sobre 16, las siguientes 2 pesan 4 sobre 16 y las últimas 2 pesan 1 sobre 16. ¿Tá? Es una manera de mostrar cómo funciona ese ponderador en un caso específico que son estos kernel de Daniel. Así que tengan en cuenta que acá capaz que le tendría que haber cambiado el nombre, muchas veces se llama media móvil, pero para no confundir podría decir promedio móvil, porque esto ocurre en la medida que yo me muevo en cada frecuencia, ¿no? Pero bueno, tanto la elección del ancho que yo me voy a tomar de la banda, como del tipo de pesos que estoy dispuesto a darle, de alguna manera se basa en algún criterio que defino yo. ¿no? Eso es importante y por eso está bueno ir mirando qué efectos tiene tomar, digo, en los extremos es fácil darse cuenta que si tomás un intervalo muy chiquitito, dejas todo igual que el periodograma. Si tomás un intervalo muy grande, alisás todo, digamos, dejándolo todo parejo. Eso es intuitivamente muy fácil de darse cuenta. El tema es cómo me va cambiando cuando, para mi propia serie de interés, yo voy cambiando la ventanita y los pesos. Tanto la ventana como los pesos.
cómo me transforma ese espectro estimado. Entonces, el tema es que, mientras que el periodograma es asintóticamente insesgado, como dijimos previamente, pero que tenés una varianza muy grande, el estimador, este estimador que le estamos proponiendo, el no paramétrico, se basa en un promedio, y el promedio, digamos, con las características que recién hablamos, del periodograma, entonces, para las distintas frecuencias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tiene menor varianza. Naturalmente tiene menor varianza porque estoy promediando, pero me va a generar algún sesgo, ¿tá? Entonces, para poder estudiar esas propiedades asintóticas de este espectro estimado, se van a exigir algunas condiciones adicionales para los ponderadores. Por ejemplo, lo que voy a hacer es que la relación entre M y N tiendan a 0 en la medida que M y N sean muy grandes, o sea, cantidad de observaciones y tamaño de la ventana. Y lo otro es que en esa suma de más M menos M, o sea, del rango que estoy tomando, que los ponderadores al cuadrado terminen siendo 0. De manera que en esas condiciones, estableciendo esas condiciones, que en general nosotros no las vamos a tener que escribir nosotros, sino que van a estar implícitamente incorporadas en las distintas alternativas que el R me permite cuando yo elijo alguna de las alternativas del kernel, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con estas condiciones? Bien, lo que logro es que la esperanza del espectro estimado de esta manera tienda al espectro. Por otro lado, que la varianza de ese espectro estimado, digamos, considerando estas ponderaciones, tiendan a ese espectro al cuadrado, y que la relación entre ese espectro estimado y el poblacional tiendan a una chi cuadrado, pero con 2 por L a la H, 2 por L, digamos, sub H, grados de libertad. ¿Qué es el L sub H? Bueno, es esta condición que estamos fijando acá. 1 sobre la sumatoria de ese kernel al cuadrado para esa distancia que estamos dando. Con esas condiciones, estableciendo estas condiciones, lo que nos lleva es que ese estimador no paramétrico es un estimador asintóticamente insesgado, es consistente y me reduce la varianza respecto al periodograma muestral. Y esto me va a permitir entonces, digamos, me va a mejorar las condiciones respecto a trabajar con un periodograma estimado nada más, y me va a permitir construir intervalos de confianza para ese estimador. El sesgo que va a tener este estimador proviene del supuesto de que el espectro pueda no ser constante en torno a las frecuencias que yo elegí dentro de ese promedio móvil. ¿Tá? Porque lo que recién les decía, si yo tomo, aunque sea grande o que sea chico, el intervalo, probablemente cuanto más chico es, más me asegura, digamos, la homogeneidad, pero si es muy chiquitito, vuelvo al periodograma. Pero lo que puede ocurrir es que si adentro de ese intervalo que yo voy a promediar, el valor del espectro es muy distinto, o justo invoqué un salto, o el máximo, lo que fuere, bueno, ahí yo voy a tener un sesgo, ¿tá? Y la severidad de ese sesgo justamente va a depender de la rapidez con la que pueda descender el espectro poblacional, y lo mismo va a depender también del tamaño del ancho de banda, porque obviamente si yo elijo una ventana muy, muy grande, ¿qué es lo que pasa? La probabilidad de que ocurran cosas muy distintas adentro de ese intervalo es mayor, y entonces voy a generar un potencial sesgo mucho mayor. Entonces, ¿cómo elegimos esa ventana? ¿Cómo elegimos ese M? Bueno, una posibilidad puede ser como una forma muy intuitiva, basándote en los gráficos del espectro estimado, usando distintos valores de esa ventana. Y a través de un juicio subjetivo, bueno, quedarte con alguna decisión sobre cuál es el valor plausible. Para algunas
para algunas series, capaz que esto es un mecanismo relativamente sencillo de establecer y que no llegue igual a un espectro estimado muy malo, pero en otras capaz que es más complicado tomar esas decisiones. Entonces, el estimador del espectro que utiliza esta función de kernel, hay una función de kernel que se llama Bartlett, Bartlett modificado, lo que hace es define ese K asterisco de esta manera que está acá, y entonces me quedaría el estimador, el estimador del periodograma de esta manera que está acá. O sea, mi ponderador pasa a ser este ponderador. ¿Se acuerdan que si esto no estuviera, me quedaría el periodograma sin modificar? Al incluirle el ponderador con estas características, esto sería mi estimación del espectro. En donde las autocovarianzas de orden mayor a Q, perdón, son tratadas como si fueran cero. O sea, en definitiva lo que hago es también yo acoto, porque ¿cuántas son? Una cosa, ¿cuántas son las autocovarianzas que yo tomo? También tengo que tomar esa definición. ¿tá? Depende de las frecuencias que tome también. Entonces, termino haciendo un corte y definiendo que las autocovarianzas que sean más grandes que porque solo estoy sumando hasta Q. De hecho, lo que estoy diciendo es que las autocovarianzas mayores, de mayor orden, o sea, gamma Q más 1, gamma gorro Q más 2, gamma gorro Q más 3, etcétera, todas son cero, por eso no las estoy considerando. ¿tá? Es como si el proceso fuera un MAQ, en definitiva. Estoy tomando esa decisión cuando tomo una función de kernel del tipo Bartlett. En definitiva, estoy aproximando ese periodograma alisado como si el proceso que estuviera detrás de mi serie fuera un MAQ. Y el orden del Q lo defino cuando defino esta especificación. En el único caso en donde yo estoy asociando un ponderador con un proceso específico fue el que recién les dije, pero puede ocurrir que yo tome otro ponderador que no sea este kernel de Bartlett que recién les comenté, puede haber el de Daniel, el que recién comentamos, que era otro, en donde yo no necesariamente estoy asociando un proceso, no estoy suponiendo una forma del proceso generador de datos. Ahora, yo podría perfectamente tomar una alternativa de estimación de ese espectro. Vimos periodograma, estimación no paramétrica, pero ahora sí, ahora voy a considerar una alternativa en donde lo que yo hago es suponer que hay un proceso generador de datos de la serie de tal tipo. Y atrás de eso me viene, digamos, la connotación de paramétrico porque defino cuáles son los parámetros que me definen ese proceso. Entonces, como estoy en un mundo estacionario, yo a mi Y la puedo expresar como un ar infinito o como un ma infinito. ¿tá? Entonces, Parsons y Akaike lo que dicen es, bueno, vamos a tomar esto en consideración. Y decir, bueno, ¿te acordás que yo podría definir el espectro como una transformación de la función generatriz de autocovarianzas que, de alguna manera, si fuera un ar infinito, podría tener esta forma. Difícilmente necesites infinitos P para llegar a poder aproximarlo. Podés tener un número más chico de P que te aproxime bien a tu proceso. ¿Entienden? En vez de ser un AR infinito, puedo poner un AR 15, por decir algo. Y seguramente de 16 en adelante, puedo suponer que esos phi sean 0. Y lo aproximo con un AR finito.
Bueno, si eso fuera así, yo puedo estimar de esta manera el espectro. Entonces, bueno, ellos dicen, vamos a hacerlo de esa manera. Vos lo que haces es, suponés, tratás de aproximar el proceso que le vas a estimar el espectro con un autorregresivo de un orden. ¿Tá? Entonces, la cuestión es, ¿cómo selecciono yo el orden del autorregresivo para que me represente al proceso generador de los datos de mi serie? Bien, ellos dicen, bien, yo lo que puedo hacer es utilizar, por ejemplo, un criterio de selección, que todavía no lo vimos, pero un criterio para seleccionar el P. ¿Cómo sería ese criterio intuitivamente, por ejemplo? Bien, el que me dé los menores residuos al cuadrado, o si ustedes quieren, la función de verosimilitud más alta. O sea, puedo tratar de aproximar para distintos valores de P, mirar, por ejemplo, cómo me dan los residuos, la suma de los residuos al cuadrado, para si lo estimo con un AR1, con un AR2, con un AR3, con un AR4, con un AR25, y el que sea más chiquito, me quedo con ese. ¿Tá? Algo del estilo, porque todavía no vimos esto de los indicadores de selección. Pero básicamente se basan en eso, en elegir el mejor ajuste, calculando los menores residuos al cuadrado o equivalentemente el mayor valor de la verosimilitud. Entonces, bueno, atrás de todo esto está eso, ¿no? Que yo puedo aproximar un área infinito a través de un autorregresivo de orden finito. Entonces, la distribución asintótica la estudió Berg en el 74 y bajo ciertas condiciones muestra que el estimador espectral de ese autorregresivo es insesgado, es consistente y es asintóticamente normal. Entonces, se puede construir intervalos de confianza del valor del espectro definiendo un cierto alfa para esa normal, definiendo un cierto valor C a través de esa fórmula que está allí, raíz de 2P sobre N, y puedo construir, digamos, un intervalo de confianza simétrico para el espectro de esta manera. ¿Tá? Yo lo que les voy a mostrar ahora, me gustaría mostrarles, volviendo al R, ¿cómo me quedaría en el caso, por ejemplo, acá yo puse un ejemplito que recién vimos, que simulábamos, por ejemplo, un MA, lo simulo de nuevo, aunque ya está, pero no importa, lo simulo de nuevo, miro cómo hacía identificación a través de la función de autocorrelación y autocorrelación parcial, como vimos hasta ahora, luego genero lo que sería el espectro poblacional de un MA1 con un θ igual a 0,2, y después tengo una alternativa que es, esto lo vimos, como generar el periodograma muestral, y cómo me quedaría si yo hago una estimación, lo tengo abierto, así que lo tengo acá. ¿Cómo me quedaría si hago una estimación por otro método que sería el método AR? ¿Tá? En donde acá tomé, digamos, la decisión de cambiar de metodología. Si nosotros dibujamos el teórico y por lo menos en lo que tiene que ver con la forma, con esta estimación, acá podemos concluir que claramente este es mejor que el periodograma muestral, como habíamos visto también con la estimación del espectro no paramétrico, y que se parece mucho más al periodograma teórico. ¿Tá? Y a ver, acá les quería mostrar otra alternativa. ¿Qué pasa si genero, bueno, acá un random walk, un ruido blanco de 1500 observaciones con media 0 y varianza 1,
genero un AR1 con coeficiente 0,8, 200 observaciones de eso, y calculo, si yo le pongo solamente Spectrum para este proceso que es el generado, que se llama ARIMA1-SIM, lo que tengo es el periodograma estimado. Básicamente, por defecto me aparece el periodograma estimado. Que ven que tiene la formita, pero tiene ahí algunos puntos en donde quedan ciertas dudas. ¿Qué pasa si yo lo comparo con el teórico? Esta sería la forma del teórico, esta sería el espectro que yo obtendría si utilizo la versión del periodograma estimado. ¿Qué pasa si yo utilizo ¿cómo se llama? El método no paramétrico para esa misma serie? Voy a comparar estos dos. Y ven que este primero es el teórico, este segundo es el no paramétrico. Pero que acá yo dejé por defecto todo lo que tiene que ver con la ventana, las condiciones en las que yo dejo por defecto todo lo que me trae el R adentro sobre el interior de la metodología. ¿Se acuerdan que dijimos? Cuando hacemos el no paramétrico tomamos decisiones sobre el largo de la ventana, sobre el peso de las frecuencias próximas a W, etc. Todo eso yo no lo estoy eligiendo. Puedo hacerlo. Acá no lo elegí y dejé por defecto. Eso lo vamos a hacer un poquito más en el taller, profundizar un poquitito más sobre eso para que vean las diferentes opciones y los resultados que tenemos cuando empezamos a hilar un poquitito más fino con esos parámetros que definimos que podemos jugar. Entonces, ven que todavía acá me quedan algunas frecuencias como un poquito ruidosas, ¿no? Los resultados no son los mejores. ¿Qué ocurre? Les quiero mostrar qué ocurre con otro caso, por ejemplo el caso del AR2. Genero un AR2, genero un espectro poblacional de un AR2. Eso lo hago a través de la sentencia de la función ARMASPEC. Sencillamente, acá no estoy simulando. Vieron que hay como algunas alternativas que hicimos fue simular el proceso y después pedirle que haga el periodograma estimado mediante distintas metodologías para esa serie simulada. En este caso, esta función lo que hace es, sencillamente le digo cuáles son los parámetros de mi modelo y ya directamente, no tengo que simular previamente nada, me hace el espectro de ese AR2, donde, bueno, por ser un AR2, vieron que ocurre que las frecuencias que más pesan corresponden a cierto intervalo intermedio, probablemente más asociado a frecuencias cíclicas. O sea, esto lo pueden calcular ustedes obteniendo los valores y los correspondientes periodos. Pero quiero mostrarles otra cosa. Ven que acá está dibujado entre 0 y 0,5, no entre 0 y pi. ¿Tá? Cuando ustedes trabajan con algunas funciones del R en la parte de espectro, en ocasiones lo que hace el R, en estas ocasiones lo que hace el R es repondera, digamos, recalcula, en vez de hacerlo entre 0 y pi, lo hace entre 0 y 1/2. ¿Tá? Y sencillamente, si ustedes quieren obtener los valores de los periodos, sencillamente hacen una regla de 3, ¿no? De 3. Esto lo llevan a 0 y pi, y ahí hacen 1 sobre 2 pi sobre lambda, y ya les queda. Bueno, esta sería la otra alternativa, si ustedes simulan un autorregresivo, por ejemplo de orden 2, con los mismos parámetros que estaban acá, y después le piden que estime ese espectro. Ven que yo acá les fijé
una semilla para que si en algún momento quieren corroborar que les da igual, porque cuando no fijo semillas y hay un proceso aleatorio detrás, cuando ustedes lo hagan en casa les va a dar otra cosa. Si yo le fijo una semilla de partida en la simulación de este AR2, nos va a dar siempre los mismos valores a ustedes y a mí. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Sí, es porque es pseudo aleatorio el proceso y fijas la semilla para que se genere. Exacto. ¿Está? Entonces, bueno, si hacemos esto, ven que en definitiva, como no le estoy dando por defecto me dibuja el periodograma, a eso voy. No le puse nada, puse solamente espectro y me dibuja entonces, esta sería la estimación de lo que sería un espectro teórico de este estilo. ¿Y qué pasa si hago una estimación no paramétrica? Bueno, la dibujo, me va a sacar me va a dejar solamente esta. Esperen que dibujo estas dos juntitas. Bueno, me olvidé de ponerle, esperen un poquito. Vamos a dibujar las tres, cuando logre invocarle a pintar. Ahí. Entonces acá tenemos lo que sería el teórico, lo que sería si estimo un periodograma, o si le hago un cierto alisado por defecto. Obviamente este se parece, sin duda, mucho más al teórico. Claramente lo podría alisar, pero ahí tengo que tener en cuenta, cuidar un poco el tema de la ventana, para que entre estas frecuencias de acá voy a estar en problemas, y entre estas de acá también, ¿no? Porque si hago una ventana muy grande, me va a achicar mucho ese pico. Entonces no me voy a estar enterando cuáles las frecuencias máximas o la mayor parte. Sabemos que el área bajo esta curva, este pedacito de acá, va a ser la mayor parte que me explique la varianza. Entonces si yo esto lo aliso mucho, lo bajo acá, me va a quedar una menor proporción de la varianza explicada por esas frecuencias de este tramo, y eso no necesariamente es bueno. ¿Tá? Pero lo que quiero que vean es, en principio, sin entrar en mucho detalle, cómo estas distintas alternativas de estimación me da lugar a cosas distintas, ¿no? Si yo voy a hacer identificación a través de esto, va a ser bien distinto que si hago identificación a través de esto o de esto. ¿Tá? O sea que la decisión que yo tome cuando decida estimar el periodograma, porque obviamente la identificación no la voy a hacer con el teórico, porque yo no sé cuál es necesariamente el proceso generador de datos que hay detrás. O sea que esto para mí es como un juego, ¿no? Como jugar a ser Dios y decir, yo sé que este es el proceso generador de datos y comparo con lo que estimo, pero en la realidad yo esto no lo voy a tener. Entonces voy a tener que tomar decisiones y enfrentarme a a poder hacer la identificación a través de las decisiones que tome sobre cuál es la estimación del espectro. Hay un ejemplito, bueno, a ver, este es el ejemplo de las manchas solares, pero este está ¿cómo se llama? En las notas. Entonces, retomando ya en el cierre. La clase quedó un poquito más corta de lo que yo me imaginaba, capaz que fue muy rápido. ¿Qué quiero que se queden con esto? Que lo vamos a retomar en la parte de taller, porque dentro del comando Spectrum hay mucha cosa para hacer y tiene que ver con esto que yo les dije sobre establecer la ventana, el largo de la ventana, los ponderadores de las frecuencias de esa ventana,
y eso vamos a jugar un poco. Hay un comando que se llama spec.pgram, no program, pgram, en donde ahí sí ustedes pueden fijar esto que les decía. El tipo de kernel con el que van a trabajar, el largo de la ventana y los pesos. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar más adelante en el taller. Pero para tener una primera aproximación teórica, tenemos el espectro, sabemos que juega un papel fundamental en el dominio de las frecuencias, como también lo jugaba la función de autocorrelación y autocorrelación parcial. Va a ser un elemento que vamos a utilizar en identificación dentro de los procesos de la metodología de Box y Jenkins, que se acuerdan que es identificar el proceso, estimarlo, hacer un análisis de diagnóstico del resultado del modelo, ver si tengo que modificar algo o no. Si tengo que modificar algo, vuelvo al proceso de identificación, porque algunos de los supuestos no se cumplieron, verifiqué en diagnóstico que algunos de los supuestos no se cumplieron, vuelvo a identificación, y así hasta encontrar un modelo que logre cumplir con los supuestos que debo verificar en diagnóstico, que todavía no lo vimos, pero que no importa, les puedo contar cómo es el procedimiento. Si el modelo es adecuado, puedo hacer predicción. Nosotros vimos predicción antes, en principio suponiendo, para poder entender cómo era el mecanismo de predicción, suponiendo que no teníamos errores ni en el modelo ni en la estimación de los parámetros del modelo, ¿tá? Bueno, pero dentro de todo ese proceso, parte de la identificación es como mi puntapié inicial, y al que voy a volver cuando tenga que modificar mi modelo. Tanto lo puedo hacer a través de la función de autocorrelación parcial, que vamos a ver estimación, cuando demos estimación vamos a ver cómo se estima eso, pero que es bastante sencillo. Y también podemos usar el espectro como un estimador del espectro para poder hacer esa identificación. En base a esas dos visiones que tenga, me pueden llevar a la idea de decir, bueno, yo estoy en un proceso AR1 o AR2 o AR o MA, o por ahí va a venir, digamos, el rango de posibilidades. Vieron que la forma del espectro de un AR1 es muy distinta que la forma del espectro de un AR2. Y ustedes pueden jugar, y eso yo se los recomiendo también, que agarren yo voy a colgar este script, que ustedes jueguen probando cómo serían las distintas formas teóricas, por ejemplo, a través del ARMASPEC, de los distintos procesos. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿cómo es el de un AR1, el de ARMA 1.1, el de un AR3? Lo mismo que uno puede ir a hacer paralelamente, ¿no? ¿Cómo es la función de autocorrelación y autocorrelación parcial cuando simulamos un proceso? Y después los teóricos de los espectros. Están en condiciones de poder escribir eso ustedes con lo que tienen, digamos, para ir jugando y acostumbrando el ojo a eso. Entonces, esto va a ser un instrumento para poder identificar. Pero lo que estamos viendo en esta primera etapa de estimación es que cuando nos asomamos a ver cómo es la estimación del espectro, yo tengo una variedad de opciones, algunas son mejores que otras, y lo que está claro es que tomar la decisión de cuál es la forma que puede tener el espectro a través del periodograma muestral, o dar respuesta a cuáles son las frecuencias que más pesan en explicarme la variabilidad de la serie a través del periodograma muestral, es una decisión muy arriesgada. ¿Por qué? Porque esa alternativa de estimación, aunque es un estimador sesgado, es un estimador que tiene una varianza gigante, y entonces es un estimador que me ensucia mucho digamos, a donde me quiero aproximar, y me va a costar muchísimo darme cuenta. O sea, por eso de alguna manera lo usamos como una especie de benchmark, que cualquier cosa que sea mejor, cualquier alternativa de estimación mejor a esa, yo sé que voy a estar más próximo a
digamos, a tener una estimación más adecuada. Tenemos como las dos puntas, ¿no? El teórico y la estimación del periodograma. El teórico no lo voy a tener, la estimación del periodograma, dado un cierto modelo, con los gamma de J estimados, va a ser algo muy, muy ruidoso. En el medio tengo alternativas que me van a mejorar este proceso de identificación. Las alternativas son o trabajar con una alternativa no paramétrica, y ahí tengo que tomar definiciones también, definiciones de la ventana, definiciones de los pesos de las frecuencias próximas a la frecuencia donde se centra esa ventana, porque todo esto nace de alisar el periodograma, ¿tá? Sobre la base de decir, esto es una muy mala estimación, una manera de mejorarla es alisando ese periodograma. El criterio y la forma en cómo yo defino alisarlo me va a dar lugar a una mejor o una peor estimación de ese espectro. La otra alternativa que vimos hoy es que podemos, dado que estamos en un mundo estacionario, podemos utilizar una alternativa paramétrica, y detrás de todo esto implica considerar que todo proceso estacionario lo puedo expresar como un más infinito o también como un área infinito. Y como a ese área infinito lo puedo aproximar a su vez con un AR finito. A partir de eso yo puedo estimar también el espectro considerando que es un autorregresivo de un cierto orden P, y a través de eso es que voy a tener el espectro estimado. ¿Cómo defino? Aquí el kit de la historia viene por cómo defino yo el orden del autorregresivo. Y entonces allí hay una propuesta, por ejemplo, que podría ser considerar distintas alternativas de autorregresivos y seleccionar el orden del autorregresivo considerando aquel que me minimice ciertos valores, como por ejemplo los residuos al cuadrado, o lo que vamos a ver más adelante, que es una transformación de todo eso, que sería criterios de información. Con este panorama yo puedo completar, digamos, identificación desde distintas perspectivas, y a su vez puedo tener información adicional que me da el tratar el tema desde el dominio de las frecuencias, que tiene que ver con definir algunas frecuencias o periodicidades que son las sustanciales, las más relevantes, que me explican la trayectoria de la serie. Saber si una serie tiene las frecuencias intermedias, que son las que más pesan, o las frecuencias más bajas, o las frecuencias más altas, las que ayudan a definir o contribuyen más a definir la varianza. Esas son muchas de las respuestas que podemos dar a través de este análisis, no solo identificación. También vimos como un subproducto de todo esto, como la función de transferencia me permite también observar algunas cosas, dar respuestas específicas a ciertas transformaciones que yo hago a través de filtros, de la aplicación de filtros. ¿Tá? Bueno, no sé si tienen preguntas, si me quieren... Sí, decime. Toda esta parte, esta última parte como más práctica, por decirlo de alguna manera, también por debajo tiene el supuesto de estacionariedad todavía. Sí. Y después si es que no te funciona con una transformación y eso, para hacer estacionaria la serie, ¿tenés que construirlo todo de vuelta o se puede adaptar esto? Claro, lo adaptás, ¿no? La idea de, digamos, que es un poco la secuencia del curso, es que vos estableces como los pilares fundamentales de reconocimiento, de identificación, de cómo funcionan los procesos estacionarios. Luego vas a encontrarte un mundo gigantesco, tan grande o más que que es el mundo no estacionario. ¿Pero arrancás de nuevo? No. Vamos a ver, cuando lleguemos a ese punto, que existen transformaciones de la serie que me permiten llevar el proceso no estacionario a un proceso transformado que sí es estacionario. Entonces te lleva de nuevo a este mundo, solo que tenés que saber cuál es la transformación. En los ejemplos de función de transferencia vimos algunas alternativas que vamos a utilizar
para transformar la serie. Ese filtro que llamamos primera diferencia, o diferencia de orden 4 estacional, o diferencia de orden 2 estacional, vamos a ver más adelante que son alternativas a utilizar para llevar a la serie, que es no estacionaria, a una transformada que sí lo es. En cuanto a lo que tiene que ver con esto de dominio de frecuencias, esta misma lógica va a operar con algunas transformaciones, y en vez de trabajar con un espectro, vas a trabajar con un pseudoespectro. O sea, también se encuentran alternativas para lidiar con justamente las, ¿cómo se llama? Las series no estacionarias. Porque ¿qué es lo que pasa con las series no estacionarias? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, vamos a dejar afuera todas las posibilidades en donde las raíces, las inversas del polinomio en L sean mayores que 1. Nos vamos a quedar con las que sean 1 o menores que 1. Si son menores que 1, va a ser estacionario el proceso. Si es 1, va a ser no estacionario, me va a llevar a lo que vamos a ver después, que se llaman raíces unitarias, pero que ya te llevan a un mundo no estacionario. Dejo por fuera totalmente cuando las raíces son explosivas, porque para el mundo en el que nos movemos es poco adecuado, capaz hay algunos procesos en física, en yo que sé, que puedan ser adecuados. Pero en general se trabaja con series que no son de carácter explosivo. ¿tá? Pueden tener una raíz, pueden tener dos raíces unitarias, vos podés representar crecimientos explosivos, crecimientos exponenciales, o sea, hay una larga posibilidad de representar distintos tipos de crecimientos a través de la existencia de raíces unitarias y del mundo no estacionario. Pero dejás por fuera los crecimientos explosivos, que son cosas diferentes. Raíces cuyo módulo es mayor que 1. Esas las dejas afuera. Entonces, en ese mundo que nos vamos a meter, vamos a empezar a levantar estos supuestos y ver cómo trabajamos con esto. Pero siempre vamos, en principio, para el mundo también acotado que nos movemos, que son modelización lineal y paramétrica, lo que vamos a hacer es cómo encontrar alternativas de transformaciones estacionarias que me permitan, entonces, utilizar todo este herramental que estamos viendo hasta ahora, solo aplicando la transformación adecuada. O sea, el saltito viene por dos lados. Primero, vamos a conocer cuáles son las características de esos procesos que ya no son estacionarios, y vas a ver que tenemos una variedad vamos a abrir a una variedad de alternativas, y después vamos a decir, bueno, ¿cómo procedemos? ¿Cuál es la transformación estacionaria para volverme al mundo estacionario y trabajar con todo este herramental? Esa es como la lógica del curso, digamos. Y vamos a ver que se pueden hacer estimaciones del espectro a través del pseudoespectro. Lo mismo que vas a poder hacer estimaciones de la función de autocorrelación parcial, de la transformada, y darte cuenta que a la variable primera diferencia le podés ajustar un aruno, y eso sería o un MA1, y después vamos a ver cómo eso lo parametrizamos en términos de un arima, con la I por integrado. Sí, lo vi mencionado, en uno de los artículos estaba mencionado el ARIM. Lo más común es que te encuentres con el mundo integrado, digamos, con el no estacionario. Por lo menos en economía es lo más usual, aunque sí encontrás mundos, digamos, variables que pueden estar dentro de la lógica de la estacionariedad, pero es las menos de las veces. Pero es el que te sienta conocer ese mundo en condiciones de estabilidad es lo que te sienta las bases para reconocer qué pasa cuando esas condiciones no se cumplen, qué hace que no se cumplan, y cómo puedo yo transformarlas para momentáneamente modelizarlas. No quiere decir que vos solo vas a después dar una predicción, por ejemplo, en términos de la estacionaria, ¿no? Vas a dar de la serie original, pero vas a haber tomado decisiones sobre conocer qué es lo que no lo hace estacionario y elegir la transformación adecuada para volverlo estacionario. Y después la vas a poder deshacer. Bien, gracias. ¿Está? Bueno, no sé si el resto quiere
preguntar algo, Sofía, Nicolás, o si Fede quiere decir alguna cosa. Sí, yo tenía una consulta. Este enfoque de identificación con respecto a hacer la identificación mediante el autocorrelograma y demás, ¿son enfoques complementarios? ¿Hay uno que sea más eficiente que el otro, más recomendable, o cómo se trabajan en ese sentido? Para mí son complementarios y hasta uno confirmatorio del otro. O sea, yo creo que después, cuando llegue el momento de utilizarlo, vos los utilizás como eso, como ir dando, como si tú eras una cámara y te dieras vuelta, digamos, para ir viendo todo desde distintas perspectivas, a ver si a través de una perspectiva y la otra vos llegás a la misma conclusión. También puede pasar que llegues a conclusiones distintas y ahí te preocupes por qué, o porque no hiciste una buena estimación del espectro, o porque la cosa está muy sucia por otras alternativas que vamos a ver más adelante, qué cosas qué características, qué eventos, qué cosas no regulares me pueden ensuciar las estimaciones de estas cosas y haga que yo no vea claramente la forma del autocorrelograma o que no vea claramente la forma del espectro. Eso lo vamos a ir, esas complejidades las vamos a ir incorporando, pero en principio la idea es que vos las uses complementariamente, a ver si yo lo veo de acá y veo lo mismo que si lo veo de acá. Bueno, si hay algo que no estoy viendo igual, ya es un hallazgo, digamos, que hay algo que voy a tener que afinar. Bueno, nuestra idea es, quizás en la próxima clase, utilizar, no sé si toda la clase, un rato, para mostrarles un poquitito más de lo que yo les mostré, que yo lo usé básicamente como una forma digamos, de dar la representación gráfica de lo que estábamos viendo teóricamente, pero podemos jugar con un poco más de detalle con Fede en el taller. Y seguramente vamos a plantearles, estamos pensando en, vieron que hay una de las alternativas de evaluación que hemos visto, que son como entregas de ejercicios, digamos. Los ejercicios pueden ser de hacer cuentitas o ejercicios pueden ser de práctica de estas cosas de taller, o sea, que les digamos, hace esto, hace lo otro, hace esto otro, y uno lo va haciendo en el R. Después nos mandan el programa y nosotros podemos corregir eso. De manera que ustedes vayan pudiendo practicar esta otra faceta, que como vamos de a poquito con los conceptos teóricos, por eso vamos de a poquito también con el taller. Pero eso mismo, puntualmente, ustedes lo pueden ejercitar si nosotros les sugerimos que hagan ciertas entregas. Entonces, para más adelante, no va a ser mañana ni pasado, pero vamos a diseñar una entrega como más de perfil de R, ¿no? Para que ustedes practiquen justamente estas cosas, porque voy a decir una cosa que es obvia, pero vieron que uno hasta que no lo hace uno y no te das la cabeza contra la pared, hay un montón de cosas que no ves. Si te faltó esto, si te faltó lo otro, si no te bajaste el paquete, si pintaste mal, bueno, lo que fuere. Si yo entendí bien para qué sirve tal función, a ver si la estoy aplicando bien. Y eso es como en soledad, ¿no? Uno lo tiene que volver a repetir solito. Así te lo muestren 500 veces y no lo haces solito, no hay mucha vuelta. Entonces, con esa lógica de tratar de hacer un pisito con eso, capaz que les hacemos una especie de repartido para entregar que tenga como esa idea, ¿no? Que ustedes practiquen en estos puntos, ¿no? Así que bueno, la próxima trabajamos un poquitito más sobre este tema. Ah, hay algo en el chat que yo no vi. Está. Y bueno, nada, si no hay más nada que decir, quedamos liberados un poquito antes y espero no haber ido muy rápido o más rápido de lo que esperaba y ustedes hayan entendido lo que traté de comunicarles. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Nos vemos, que pasen muy lindo. Chau, chau. Fede, ¿nos quedamos 5 minutitos? ¿O querés que sea en otro?